Hola, hola mi gente querida, ¿cómo están? Soy la doctora Summer y les doy la bienvenida una vez más a su programa favorito, El Chateo. Y qué bueno contar con ustedes para compartir durante toda una hora sobre los temas más interesantes del momento. Y escuchen muy bien lo que tenemos para hoy. Una seguidora nos escribió para decirnos: lo que yo le doy, ningún hombre se lo puede dar. Y no me importa que mi pareja sea bisexual, mientras yo sea la única mujer en su vida. Así que esto comienza bien polémico. Luego un experto llega a nuestro estudio para decirnos cómo enfrentar un evento doloroso sin sentirnos culpables ni quedarnos estancados en la situación. Y atención, porque son muchas las personas que dicen: no paro de sufrir, y no es por amor. Pues hoy les diremos cómo transformar el dolor en evolución. ¿Preparados para el chateo de hoy? Pues quédense conectados porque comenzamos de inmediato con este clip. Y así comienza nuestra gran conexión de hoy. No me importa que mi pareja sea bisexual, mientras yo sea la única mujer en su vida. Oh Dios, algo polémico el programa, pero para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos. Nos acompaña Madeline Hernández, psicóloga clínica, bienvenida. Gracias. También nos acompaña Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo. Bienvenido, Ramiro. Por este lado tenemos a nuestro amigo Moisés Irizarry, especialista en medicina deportiva. Bienvenido. Y también nos acompaña la hermosa Pía Bataglia, asesora sexontológica. ¡Wow! Pero antes de comenzar este chateo algo polémico, vamos a leer la carta que nos llegó. A ver, doctora Summer, llevo 2 años de relación con mi pareja. Desde el principio nuestra relación ha sido muy fogosa y llena de aventuras. Mi pareja siempre fue muy desinhibido a la hora de tener sexo y eso a mí me encantaba. En una oportunidad me dijo para hacer un trío con una mujer y aunque no lo hicimos, no lo vi mal. Luego me dijo para hacerlo con otro hombre y descubrí que es bisexual. Yo estoy enamorada y sinceramente no me importa si mi pareja es o no es bisexual, mientras yo sea la única mujer en su vida. Ese es el correo que recibimos y por eso estamos haciendo este programa. A ver, primero vamos a definir qué es la bisexualidad. Perfecto. La bisexualidad hace referencia a la preferencia que una persona tiene sexualmente por los dos géneros, por hombre y por mujer. Así de simple. Es una orientación sexual, es lo que te llama, lo que te provoca, lo que te gusta. Es eso lo que en este caso hombres y mujeres o varones y hembras. No sabemos si es más común que la homosexualidad. No lo sabemos, no hay estadísticas. Fíjate que hay teorías como la de Freud que dicen que todos somos potencialmente bisexuales. Oh, Dios. Y que en realidad es con el tiempo que hay la definición, pero pudiéramos en cualquier momento de la vida tender a la bisexualidad porque nacemos con eso, que se resuelve con lo que llaman el complejo de Edipo, el complejo de Electra, pero que en el fondo al inicio todos tenemos la semilla. Exactamente. Ahora, ¿quiénes tienden a ser más bisexuales, los hombres o las mujeres? Yo creo que la sexualidad es muy fluida y a veces pensamos que la sexualidad de la mujer es más fluida. Por ende, puede ser que la mujer sea un poquito más abierta a ser o tener alguna experiencia bisexual. El hombre yo creo que es más la estigma. El macho, exacto, masculino. exacto. Pero yo creo que la sexualidad es muy fluida. Así Sí, porque que, una mujer no duda de su feminidad si está con otra mujer. Pero un hombre sí, la gente duda de su masculinidad si está con otro hombre. Pero hoy en día eso ha cambiado bastante y hoy en día hay más apertura en los hombres a encontrarse con esa parte que, bueno, que quizás es homosexual o que le gusta en este caso las dos géneros. Pero ¿en qué tipo de hombre espía? Porque yo no me imagino al macho latino aceptando que le gusta estar con otros pues hombres. a veces por el tema de del eso, de no, lo que dirán. Hay elementos culturales, incluso ahí en Australia
hay un sector donde las personas incluso tienen un contacto homosexual y bisexual sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, dentro de una tribu plantean que así como la leche materna nutre inicialmente al niño, cuando los hombres se van a convertir en guerreros, ellos se nutren en el contacto sexual con otros hombres. Wow, Así es. wow. Yo tengo una manera bien peculiar de pensar, y A es que todo eso viene por toda la religión y la sociedad de nosotros y la cultura, ¿verdad? Como nos han criado. Nosotros en nuestra mente limitada buscamos limitar todo y clasificar heterosexual, bisexual, homosexual, para nosotros poder tener control y comprender las cosas. Pero en realidad todas las personas somos personas, Así es. independientemente. Y si nos viésemos como personas, no tendríamos un dolor de cabeza mañana si de repente estuve con una persona de mi mismo sexo o no. Ok, Hay otro pero elemento. estos bisexuales, solo pregunto, ¿no serán personas homosexuales, pero que Están como la encubiertos. sociedad los obliga a contraer matrimonio, su familia, digo yo, nadie obliga a nadie, pero quieren complacer a su familia, encajar en la sociedad y contraer matrimonio y al final dicen, estoy con lo mejor de los dos mundos? Es que yo creo que esto hay que comprenderlo desde muchos ángulos. A ver. Por ejemplo, desde lo que es la psicología profunda y cuando se comprende que el ser humano tiene una dimensión masculina y femenina, entonces yo entro en contacto con otra persona, hombre o mujer, con su masculino y su femenino. De hecho, incluso hay una investigación bien interesante del doctor Manuel Lucas, un español, que hace referencia precisamente al hecho de que nosotros esencialmente somos más femeninos, ¿sí? Y que apuntamos más hacia esa conexión con esa dimensión emocional. De hecho, incluso también se sabe que es más aceptada, por ejemplo, lo que es esa bisexualidad o incluso el lesbianismo que en los hombres, porque tiene una connotación dentro de la implicación, digámoslo así, filogenética. Ok. El primer contacto y objeto de amor de una mujer es también su madre. ¿ya? Exacto. Entonces hay una conexión ahí bastante fuerte. Y entonces, ¿es significativa. como más aceptado el tema de que una mujer sea bisexual más que un hombre? Yo creo que sí, porque a veces cuando pensamos en la mujer, pensamos en un aspecto más delicado, femenino, incluso cuando vemos a una mujer, a veces puede ser hasta un poquito más atractivo visualmente. El hombre es un poco más rudo, más tosco. Así que sí, y muchas de las fantasías, si le preguntas a muchos hombres heterosexuales, es ver a dos Yo creo mujeres que o ahí está. estar en un trío Sí. con dos mujeres. Eso es más aceptable. Ya cuando hablamos de un hombre tener una fantasía con otro hombre, para nosotras las mujeres, no todas, pero a veces Para la nos mayoría. choca porque no entendemos. Ahora, la bisexualidad, yo sí he visto en mi consultorio que muchos jóvenes, cuando están en la transición de salir, coming out, a veces se identifican primero como bisexual, porque sienten que es un poquito más aceptable Ajá. en la sociedad. Antes de muchos terminan siendo, sí, yo soy bisexual, me gustan o puedes ser atraído Y por lo dicen ambos quizás para que sexos. lo acepten. No, pero más. es Sí, que- claro, es como una transición. Después se identifican, no, yo soy homosexual, yo soy gay, me siento ya libre para expresar mi sexualidad. Ahora, si una pareja, uno de ellos es bisexual, ¿debería decírselo a la otra persona antes de? Claro, Sin duda, yo creo que sin eso duda. es Importante. por Importantísimo, supuesto, claro hay que que sí. ser Totalmente. honestos con lo que se es, porque de alguna manera quien te estás mintiendo es a ti mismo. Y esa relación empieza, digamos, con una mentira de por medio que es esencial, por Dios. O sea, la sexualidad está presente en todo momento en la relación. Es que yo pienso que toda relación que es coherente, profunda, se fundamenta en la responsabilidad, o sea, la habilidad para responder. Estamos haciendo entonces referencia a lo que es la comunicación. Sí. Es fundamental que haya una muy buena comunicación, que puedan diluir todos los mecanismos de defensa que les impide hablar de temas De tan, eso. sobre todo tan Es un delicados tema como la misma delicado, porque sexualidad. hay que ver la cultura, la crianza de esa No pareja, solamente la con lo que soy. religión. Todo. Sí, bueno, Todo hay influye. miedos muchas veces, incluso en los jóvenes, como estabas comentando, hay todo un primero darse cuenta realmente cuál es tu atracción hacia el otro, o sea, cuál es tu orientación sexual para después poderlo exponer en el otro. Aquí lo importante es explórate, tienes que estar claro contigo mismo acerca de qué es lo que te llama la atención, porque es que si no, no fluyes adecuadamente, ni siquiera en la sexualidad no puede ser satisfactorio. Así es, Bueno. tenemos que hacer una pausa comercial, el tema está bien delicado, pero me voy con esta pregunta. Puede ser una persona heterosexual toda su vida y al final darse cuenta de que es bisexual. Ya venimos con más aquí en el Chateo.
contigo aquí en el chateo hablando sobre la bisexualidad. Y la pregunta es entonces, a ver, puede pasar que una persona haya sido toda su vida heterosexual sin ni siquiera tener un mal pensamiento, como llamamos nosotros, y de repente darse cuenta de manera fortuita que le gustó a alguien del mismo sexo y que ahora es bisexual. Bueno, en realidad yo no creo que eso sea así de manera fortuita. Yo creo que siempre tenemos un cierto contenido que pudiera hacernos entender que, bueno, cuál es nuestra orientación sexual. La cosa que muchas veces no es tan fácil de definir en familias donde las normas son muy estrictas o en una familia muy religiosa. Muchas veces este tipo de apertura, pues bueno, se pospone y se pospone y se Porque pospone. te da miedo probar. Porque te da Sí, miedo pero- probar. Te da Exacto, miedo entonces puede que esté probar. al principio muy oculto en el inconsciente y de pronto, por después ejemplo, cuando se sale. desplazan a otro país donde hay más apertura en ese sentido, O los se hijos descubren de que, crecieron. "Uy, O yo no me cuando he dado cuenta". maduran, porque Claro. lo que nosotros 5 pensamos en este momento no se parece para nada a lo que Para pensábamos nada. hace 10 Claro, años. obviamente, y eso va a haber cambios ahí. Incluso hay personas que posiblemente no han tenido necesariamente un deseo por el mismo sexo, pero después descubren que se enamoran de una persona del mismo sexo. Hay personas que no tienen que ver con la orientación sexual, sino la persona realmente crea un Un vínculo. vínculo, un lazo con una persona del mismo sexo. Y Exacto. tú le preguntas, ¿pero tú eres gay, tú eres bisexual? Y dice, no, yo me Pero- considero heterosexual, pero esta persona es Puede una pasar. persona que es especial y me enamoré de ella. Puede suceder. Puede pasar. Ahora, ¿qué hacer? O sea, ¿qué signos nos puede, qué hacer para no confundir bisexualidad con infidelidad o promiscuidad? Porque ya la mujer está como suficientemente preocupada por cuidar a su hombre para que no se lo lleve otra mujer. Sí, Vamos a hablar partamos de una seriamente. base ahí. Pero ahora va a tener que cuidarlo de los hombres y de las mujeres, entonces es como demasiado trabajo. Partamos de una base y es un error, un craso error, digámoslo así, filosófica y existencialmente, lo que ella está planteando, que no me lo quiten, porque es que a la pareja no se la quita nadie. bueno. No me puedes quitar un celular, me puedes quitar un reloj, una camisa, porque son objetos, pero Exacto. la persona a mí no me la quita absolutamente Exacto, muy nadie. bien. Entonces, partiendo de esa base, es importante tener en cuenta que en la medida en que ella se cultive y cultive la dinámica de la relación, es bien importante que comprenda que puedes mantenerlo y mantener viva la relación siempre y cuando ella no se sienta que esté afectada en su dignidad. Ahora hacías otro comentario con respecto a lo que es la fidelidad. La fidelidad también hay que tener en cuenta lo siguiente, uno nunca jamás le es infiel a la pareja, ni siquiera a uno mismo. No. No, uno es infiel es a un acuerdo. A ¿Me un explico? compromiso. A un compromiso. Un Es da- compromiso. Puede ser tácito o explícito. Por ejemplo, yo le digo a mi pareja, bueno, mi amor, mira, yo manejo mi sexualidad de esta manera, un beso, yo lo manejo exclusivamente, en fin. Y ok, y nos saludamos tranquilamente y nos saludamos de besito en la mejilla con un amigo, con una amiga, ¿cierto? Claro. Estoy totalmente de acuerdo con Ramiro, porque en realidad la bisexualidad es una orientación sexual, no tiene nada que ver con que esa persona tiene la tendencia a ser más infiel que una persona heterosexual o Principios éticos y homosexual. morales. Es como Ramiro dice, es el compromiso. Y cada persona, obviamente, son personas que tienen salud psicológica, pueden mantener una relación, un compromiso, es. independientemente de su sexo. Así es, pero ¿cuál es el miedo más profundo que tendría la pareja de un bisexual? Es la falta de conocimiento, de eso mismo es la ignorancia, el confundir precisamente el que esta persona tiene estos gustos diversos, quizá quiere decir que yo no le voy a poder dar este tipo de placer sexual que quizá otra persona del otro sexo le pueda dar, es esas mismas inseguridades. La Y hay otro comunicación. temor, hay otra condición que también me parece importante tener en cuenta. Miedo. Y a ver. una de las cosas que hacemos, o se hace referencia, por ejemplo, para evitar enfermedades de transmisión sexual, es la exclusividad, por ejemplo. Claro. Yo puedo garantizar mi sexualidad, cómo la estoy manejando. La otra persona no estoy completamente seguro. Ahora ya dos personas, porque no sé esta persona con la que se está vinculando, cuál es su historial y cómo está viviendo su bisexualidad o promiscuidad, no sé. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente que va a ser más difícil tener un conocimiento. En ese sentido, obviamente que yo recomendaría
con mayor énfasis lo que son las precauciones Sí, para las enfermedades pero hay transmisibles. dos cosas. Es perdón. algo muy importante. Cuando uno está en una relación con una persona que es bisexual, no quiere decir que esa persona durante la relación va a Exacto. tener a otras parejas Eso es del lo que iba mismo a decir, sexo. justo. Lo único que eso significa es que si esta persona mañana no está contigo, Puede estar con alguien ser del que puede mismo estar con sexo. una persona del mismo sexo, pero no quiere decir una infidelidad, y eso es muy Exacto. importante. Y ese es el paradigma que estamos rompiendo, ¿no, Claro, Pía? no, y es que justamente eso era lo que iba a decir. Somos nosotros los de afuera lo que estamos asociando una orientación sexual con una cuestión negativa. La infidelidad, la promiscuidad. O sea, tenemos que entender que es la escogencia que hace la persona, es decir, es lo que está ocurriendo dentro de ella que la abre a tener, en el caso de la bisexualidad, interés o que le motiva tanto hombres como mujeres. Pero eso está alejado de lo que es mantenerse o no en términos de, bueno, soy rígida o me entrego con el que sea. Eso lo puede hacer también un heterosexual. Eso es lo que te iba a preguntar. El ser bisexual no hace que tú seas más infiel No, que un heterosexual. no. Lo que- Al contrario, pienso que hay menos gente con quien ser infiel siendo bisexual que los heterosexuales que tienen muchas mujeres. Sí, hay un asunto que es importante para revisar en el aspecto que tiene que ver con lo que es la exclusividad. Cuando una pareja, por ejemplo, dice, bueno, vamos a manejar la sexualidad con exclusividad, entonces ya estamos hablando de que hay un compromiso dentro del manejo del cuerpo, los fluidos del cuerpo, y que se está dando por sentado de que efectivamente somos solamente tú y yo. Y probablemente eso, ante esa exclusividad, yo diga, bueno, tal vez no voy a utilizar un preservativo o alguna pero cosa. vamos a hablar de una celópata. No, bueno, una De una mujer celópata. que tenga mucho celo y que salga a la calle con su marido guapísimo, como estos dos chicos que tengo yo a los lados, y que esté, o sea, ella, no sé. Pero es que lo ahora único no lo solamente puede celar son de las los mujeres. animales, pero lo va a celar de los hombres y de las Y las mujeres, mujeres. Pero, Samar, y va a tiene- perder la paz. Pero tiene que ver con ella, no con él, porque eso no o celos sea, el esa no problema. estar en paz tiene que ver con ella, sean dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer, no importa. Eso que tú me estás planteando o estás planteando aquí tiene que ver con algo de inseguridad dentro de ella, no con la escogencia de su pareja que sea bisexual. Y quería decir algo, una acotación, hubo un cliente que una vez definió su bisexualidad como la posibilidad de escoger almas y no personas, y Qué me pareció lindo. hermoso, porque de alguna manera él se abre, es un hombre, y me decía, es que yo no me enamoro del ser porque tenga un físico y un cuerpo en particular, sino en el alma con el que yo puedo retribuirme y ser una relación bonita y sentirme como en compañerismo, y me ¿Y pareció qué le hermoso. podemos decir a esta chica que escribió? Que dijo, no me importa si mi pareja es bisexual mientras yo sea la única mujer en su vida. Bueno, son sus Bueno, yo creo que límites. eso es correcto. Son sus Y me límites. alegro que a ella no le importe, porque no debe de ser un conflicto en su relación. Y que ella quiera ser la única mujer, eso es, como dice Ramiro, exclusividad. Yo creo que así Está es en todo su saludable. Parte de su derecho. exclusividad como desde su género. Yo quiero que ser la única mujer, así esté con Perfecto. Y otros todos hombres. los que les Claro. gustan las relaciones exclusivas quieren ser la única Totalmente. persona en No, la y es pareja. tan bueno eso de ser abierto como decir, no, mira, yo nada más quiero estar con una persona que sea hetero como yo. Eso es tan También válido El es amor como es válido. lo libre, otro, y estamos Exacto. libres de tomar la decisión de con quién queremos estar y somos libres Y de asumir- escoger nuestra orientación Y asumir y sexual. administrar las consecuencias. Así es, muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos valiosísimos consejos compartidos en la primera parte del chateo. Y ustedes en casa no se muevan porque venimos con un segmento holístico increíble. Ya volvemos con más. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo, aprendiendo en este momento cómo enfrentar un momento doloroso sin sentirnos culpables ni quedarnos estancados dentro de esa situación. Y para desarrollar este tema tenemos un gran invitado, él es Julio Bebione, comunicador y peregrino. Bienvenido. Mira, feliz de verte otra vez. Yo también, muy feliz. Y este tema me encanta, Julio. Bueno, es el gran tema de los seres humanos. Sí. ¿Qué hacer con el dolor? Porque nadie lo puede evitar, Julio. Nadie lo puede evitar, pero muchos creen que lo lograrían si hicieran cosas. Hay gente que, bueno, gran parte de las adicciones tienen que ver con eso. Oh, Con un sí. dolor que no se pudo ubicar y de pronto uno para convivir con el dolor tiene que anestesiarse de alguna manera. Sí, alcohol, drogas, cigarrillo, U- comida. U ocupaciones. A veces gente que se dedica solo al trabajo para no sentir, bueno, suele pasar que hay personas que tú le hablas del tema del dolor y dicen, no, no quiero ni pensar en eso. Y le digo, bueno, eso es lo que tienes que pensar. Porque si lo andas evitando, el dolor te va a perseguir. Exacto. Porque el dolor es eso, es una
A ver, cuando hay una limpieza, bueno, tú conoces muy bien cómo funciona el cuerpo. Sí. Cuando tú te desintoxicas de algo, que sacas de tu cuerpo lo que no es, lo que no corresponde, Ay, qué alivio. pero el cuerpo sufre. Exacto. Hay una crisis. Una crisis como cuando estás drenando un absceso. Entonces, duele. ese dolor de cuando estás drenando un absceso es el dolor que tiene que ver también con lo emocional. Siempre que estemos con un dolor es que algo está saliendo. Dejémoslo salir. Exacto. Si no queremos sentir el dolor, eso se queda adentro. Por eso es tan importante entender que al dolor no se lo evita, al dolor se lo honra, se lo vive. Y el temor a vivir el lindo. dolor, el temor es que creemos que si me meto en el dolor voy a estar siempre allí. El dolor no dura. De hecho, el dolor dura mucho si lo evitamos. Pero si vivimos el dolor, tú me decías recién, antes cuando conversábamos el tema, antes de la grabación, me decías, me animo a veces a meterme en el dolor y a enredarme con eso porque sé que todo pasa. Exacto. Y esa es la realidad. En realidad, todo pasa. Exacto. Entonces vivir el dolor es una forma saludable de lidiar con él. Entonces, lo primero es darnos tiempo y espacio para vivirlo, porque tampoco podemos vivir el dolor en las mismas circunstancias en que han ocurrido. Es decir, si me están botando del trabajo, no puedo seguir insistiendo en quedarme en ese trabajo y vivir el dolor, porque lo que tengo es rabia. Exacto. Pero debo separarme, y esto implica a veces distancia física. Por ejemplo, estoy... O una pareja. O una pareja. Necesito esa distancia física o crear el ambiente necesario para honrar el dolor. Es como si de verdad entrara en terapia para decir, bueno, este es el momento de mi dolor. Puede durar un día, puede durar 2 días, puede durar una ¿Hasta semana. dónde puede durar? Puede durar de acuerdo a lo que nosotros hayamos vivido. Porque, por ejemplo, si es la muerte de alguien inesperado, bueno, el dolor puede ser un año. Claro. Hay un año de Un dolor. hijo que dicen que es el dolor más bueno, fuerte a que un ser veces con humano. ese dolor vas a convivir el resto de su vida, pero va a ir perdiendo fuerzas porque vas a ir reinterpretando lo que ha pasado. Y quizás este sea el otro dato necesario en este tipo de casos. No sufrimos por lo que pasa, sufrimos por cómo estamos viviendo lo que nos pasa. Si a mí me están botando del trabajo, que considero que es injusto, pero me ocupo de buscar otro trabajo, el dolor no va a ser tan fuerte. Exacto. Ahora, si me están botando del trabajo y insisto en que esta es mala gente y no me valoraron, bueno, me quedo enredado en eso. Y me quejo. La situación es la misma, pero el tamaño del dolor depende de lo que yo esté haciendo con esto. Entonces, para salir del estancamiento hay que pasar a la acción. Una palabra, aceptación. 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 ¿Qué es la aceptación? La gente dice, pero yo no puedo aceptar esto que no me gusta. No se trata de estar de acuerdo. La aceptación es dejar de desear que hubiera sido diferente. Claro. Si algo se Y es acabó. duro en el caso de un diagnóstico de cáncer, en el caso de la pérdida de un ser Pero querido. fíjate, la aceptación llega muchas veces a alguien que tenga cáncer a sanarse. Exacto. O al menos a convivir mejor con ese proceso que puede durar un tiempo. Exacto. ¿Y hasta sabes que te qué, sanas. Julio? Yo siempre digo que cuando uno ve una mala película, uno no vuelve a pagar el ticket para irla a ver Ahí de está, nuevo, ahí pero está. cuando nosotros tenemos un evento doloroso en nuestra mente, vuelve al evento Sí. doloroso una y otra vez. Y ahí hay un dato importante en lo que tú dices. Es nuestra mente, no somos nosotros. Y siempre digo esto porque la gente dice, es que yo no puedo. No, sí tú puedes. La que no puede es tu mente. Entonces, deja que tu mente siga especulando, deja que tu mente se enoje, deja un espacio para que tu mente hable. De hecho, si quieres que tu mente te hable, que escribe lo que dice tu mente, pero no creas que esa eres tú o ese eres tú. En la medida en que entendemos que una cosa es lo que la mente nos dice y otra cosa es lo que nosotros podemos hacer, uno se siente mucho más liberado. ¿Qué es lo bueno que tiene el dolor? ¿Qué bueno trae a nuestra Bueno, vida? es el un gran dolor? maestro. El dolor, a ver, y pensemos otra vez en términos físicos porque nos va a ayudar a entender. ¿Qué pasa cuando yo acerco mi mano al fuego? ¿Me quemó? ¿Qué pasa cuando me quemo? ¿Me duele? ¿Para qué me duele? Para... Que no ponga más la mano en el fuego. Exactamente. Siempre el dolor te va a mostrar por donde no es. Mm. Entonces, a veces, no sé, nos sentimos, por ejemplo, mal porque hemos dicho algo. No nos han hecho, pero hemos dicho algo que no se debía o que consideramos que no estaba bien. Un error. ¿Cómo Siempre pu- estamos culpándonos. ¿Cómo podría, la culpa es una forma de dolor, porque lo sentimos de esa manera, cómo podríamos darnos cuenta de que eso que hicimos no deberíamos hacerlo? A través del dolor. Claro. El dolor siempre nos muestra por donde no es. Hay que agradecerlo. Bueno, yo particularmente siempre le doy la bienvenida y digo gracias por enseñarme, porque cuando entiendo, de hecho, si tuviéramos dolor o cuando tenemos dolor, en vez de enfocarnos en el dolor, preguntáramos, ¿qué estoy aprendiendo? ¿De qué me estoy dando cuenta? ¿Para qué me está pasando eso? Te diría que el dolor pierde fuerzas y además tú quedas más sabio. Así es. Ahora, si queremos atender el dolor, tanto sea, y esto pasa por los dramáticos, Ajá. para desear que no estuviéramos dolidos en este momento, que es lo que nos suele pasar, yo no quisiera sentir este dolor, o preguntarnos
que nos hicieron o poner la responsabilidad en otra persona hace que el dolor sea largo. Pero si yo en ese momento me pregunto, momento, hay dolor, significa que no estoy viendo algo claro. ¿Qué es lo que no puedo ver? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿De qué me estoy dando cuenta? Eso hace que el dolor tenga sentido. ¿Y cuál es la técnica infalible para salir del dolor? Para vencerlo. Primero, ¿Aceptación? atender nuestra mente. Deja que la mente hable. Ujú. La mente va a seguir hablando. No esperemos que la mente esté de acuerdo. La mente que hable. Segundo, aceptación. Es decir, no pongamos atención en lo que nos enoja, lo que nos duele, sino en lo que estamos aprendiendo. Tercero, el uso de la respiración. Siempre la respiración va a abrir espacio. A veces no podemos entenderlo. A veces no estamos de acuerdo, a veces no podemos aceptarlo, pero si nos serenamos y respiramos profundo, todo comienza a encontrar orden. Entonces yo creo que eso, puesto como tres pasos para dar. Y paciencia, ¿verdad? Porque Bueno, todo va a pasar, y todo pasa. La Anicca, paciencia como llega, dice la el paciencia budismo. llega sola cuando nosotros, ahí está, ¿no? Los budistas además son tan sabios y que han pasado en su historia por muchos dolores. Exactamente, nada es permanente, todo pasa. El dolor más fuerte que sientas ahora en tu alma también va a pasar. Busca ayuda si no sabes cómo hacerlo, pero sigue sus consejos que te acompañan, que son infalibles para poder vencer el dolor y salir del lugar de dolor. Muchísimas gracias. Y como mi todo querido pasa, Julio, todo esto también pasó. Todo va a pasar. Así es, muchísimas gracias y a todos en casa, quédense conectados con nosotros porque ya venimos con más de Échate. Y seguimos conectados contigo en el chateo, aprendiendo sobre un tema más común de lo que se imaginan. Esa gente que anda por el mundo diciendo, no paro de sufrir y no es por dolor. Hoy aprenderemos juntos cómo transformar o convertir el dolor en evolución. A ver, chicos, ¿de verdad? ¿Qué hacer con una persona que todo el tiempo esté hablando del dolor y de lo mal que le va y que se queja y que se queja y que siempre tiene un achaque? Bueno, es complicado porque muchas de estas personas a fondo tienen como un trastorno psicológico. Hay muchos, no todos, hay personas que realmente tienen problemas físicos que generan dolor, pero hay muchas personas que también se acostumbran a ese dolor y pueden desarrollar un trastorno psicológico de los tipos somáticos. ¿Estamos hablando de Y enfermedades eso- psicosomáticas? O hipocondría Exactamente. también. Una persona hipocondria. hipocondríaca. Exacto, y eso de verdad... Expliquemos cada uno, por favor. Perfecto, bueno. O sea, psicosomática tú y hipocondria tú. Bueno, sí, los síntomas psicosomáticos casi siempre son cuando las personas sienten dolores que no tienen una base física o médica. Ok. Y aunque el doctor le diga que no tiene nada, dudan de la opinión del doctor. Entonces Exactamente. continúa ese tipo de patrón. Ok, ¿y la Bien. hipocondria? Bueno, la hipocondría es cuando una persona realmente se mantiene quejándose continuamente de que tiene esto, que le salió cualquier lunarcito, será que es un cáncer, en fin, para mirarlo así en términos muy simples. La psicosomática también tiene que ver con enfermedades que se desarrollan por desbalances emocionales. Una Exacto. gastritis, por ejemplo, Por es estrés. una enfermedad por estrés. Entonces, y se plantea de que más o menos el 99.9% de las enfermedades son psicosomáticas. Sí. ¿ya? Vienen Porque del tenemos la campo. Pero tienen en que el- ver del campo de la los campos conciencia. morfogenéticos y obviamente de la parte emocional también. Entonces Sí. hay un componente y por eso se tiene que hacer un abordaje integral de la persona. Así es, pero hay personas que también sí tienen dolor de verdad. Tienen un proceso de artrosis, de artritis. ¿Qué enfermedades? Un cáncer terminal, qué sé yo. ¿Qué enfermedades crees tú que pueden venir acompañadas de dolor fibromialgia. crónico? Hay muchas de esas enfermedades y usualmente enfermedades degenerativas, ¿verdad? Enfermedades de huesos, de músculos, que según vamos aumentando en edad se van notando más. Pero es importante mencionar que muchas de estas personas, aunque los estés tratando todo el dolor y manejando todo, se han acostumbrado a manifestar el dolor y hablar del dolor, que cuando a veces yo los llamo por teléfono o llamas a un vecino te dicen, ay niño, tú sabes cómo estoy con los dolores. Claro, es Ya que- están llamando a esos dolores a su Claro. vida y mencionándolos como si fueran su nombre. Es que hay una cultura. Sí. Pero es que muchas veces, y es un poquito para explicarlo en términos psicológicos, detrás de esas personas que se quedan pegadas en el dolor, que no digamos que no lo sienten, probablemente lo sienten y de verdad sea un sufrimiento, pero muchas veces hay una costumbre, y que hay en la costumbre una ganancia secundaria. Esa persona que la llamó y a la que le pudo decir aquí con mis dolores, seguramente ella está esperando que la atiendan y entonces que El estén feedback. pendientes de ello. Esa es una ganancia secundaria. Ahí es donde muchas veces se establece un vínculo con la enfermedad que lo que hace es mantener a la persona
a los ojos del mundo, pues bueno, pendientes. Esas personas lo que quieren es dar lástima Pero hay y un asunto, atraer y eso en la el fondo atención de puede otras ser, personas. se plantea claramente que detrás de un complejo de superioridad hay un complejo de inferioridad oculta. Y de igual manera, en un complejo de inferioridad hay un complejo de superioridad. Estas personas aparentemente mostrándose en condición de víctimas mueven medio mundo Claro. y a todo el mundo. O sea, tienen una capacidad impresionante de estar ahí desde ese culto, porque le están rindiendo culto al dolor, al sufrimiento, este valle de lágrimas, en fin. Y de hecho incluso lo presentan a uno, ay Ramiro, valió la pena conocerte. ¿Cómo así que valió la pena? Valió la dicha. Valió la Ay, alegría. pero ¿cómo así? Así es que le es. estamos rindiendo culto Exacto. al sufrimiento. Sí, a la gente le encanta sentirse sufrida, es como una adicción. Ahora, es cierto que si tú tienes un dolor real y no, tratas de no pensar en ese dolor real, tratas de ocuparte, tratas de hacer algo, puedes incluso dominarlo y minimizarlo. ¿Hasta qué punto puedes lograr controlarlo? Yo creo que hay técnicas que se han utilizado para ayudar a la persona y más al paciente que tiene un dolor crónico a cómo desviar la atención del dolor usando diferentes métodos de distracción. Sabemos que el cuerpo naturalmente tiene ciertas químicas que puede aliviar el dolor. Y yo creo que eso es algo muy importante. Ya el paciente puede aprender a cómo utilizar esas herramientas. Hay un asunto que me parece importante y muy delicado precisamente con respecto a eso. Por ejemplo, cuando yo aprendí hipnosis, nos decían mucho cuidado también cuando una persona, porque bajo estado hipnótico se le puede aislar el dolor, pero recuerde que el dolor está manifestando algo que puede ser real, una apendicitis. Entonces vamos a quitarle el dolor y entonces después una peritonitis. Entonces yo pienso que tenemos que ser muy conscientes y muy consecuentes de la responsabilidad. Claro que uno ya va viendo personas que tienen un patrón repetitivo de la quejadera. Sí, Así y es. eso, sí. Pero fíjense que yo estuve en un seminario con Tony Robbins hace unos años y en ese seminario nos hizo una hipnosis tan fuerte que luego hizo a 9,000 personas caminar sobre carbones calientes encendidos y yo lo hice y yo no sentí dolor. O sea, llegó un Exacto. momento que hay un bloqueo entre lo que es la mente y el cuerpo y puedes caminar, no lo hagan en casa, por favor. Exacto. Esto requiere un gran proceso, pero las 9,000 personas lo hicimos y ninguno se quemó y ninguno sintió Exacto, dolor. sobre todo eso que Entonces, no se sí quema. existe. Sí, lo que pasa es que hay un elemento muy importante. Son dos cosas, que no sienta dolor y otra es que no se alcanza a quemar. Y efectivamente la persona en un estado profundo de alteración de conciencia, un estado no ordinario de conciencia, como lo llamamos en la psicología transpersonal, es capaz incluso de generar como una especie de comunión, digámoslo así, con el fuego y el fuego no quema el fuego. Así es. Así Ahora, de sencillo. ¿Qué tan común puede ser que una persona que tenga tanto dolor pueda incluso hasta desear la muerte, deprimirse, aislarse, Bueno, no Sí, querer? sí puede pasarse. Hay dolores reales que no vamos a ignorar de Claro. condiciones médicas que son sumamente severas y hay que medicar, pero se tratan con medicamentos y se pueden lograr o controlar o hacer tolerables, ¿verdad? Esas personas que se están sintiendo tan mal, nosotros siempre les recomendamos, vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar a algún psicólogo, alguien que te ayude a manejar. Además para- del analgésico, obviamente. Además Claro del que sí. analgésico, claro, es una combinación, no es una cosa o la otra, es vamos a trabajar para que tú te sientas mejor. Bueno, y Yo creo que- justamente veníamos hablando de qué técnicas pueden las personas usar. Por Dios, está, por ejemplo, el meditar, el centrarse, ciertas afirmaciones, respirar. Hay una cantidad de cosas que pueden sumar a la persona en estos dolores crónicos, en estos dolores que tiene. Pero claro, hay que ponerse también en la piel de esa gente porque están sufriendo dolores muy intensos, en esas enfermedades terminales, lo que tú preguntabas en un inicio. Mucha de esa gente se quiere morir, sí, hay mucha gente que ya quiere pues parar de sufrir. Lo importante es, bueno, en términos prácticos, y lo dice un médico, oye, tener la posibilidad de tener analgésicos para que esos dolores se minimicen y ojalá tener mucho apoyo familiar también. Así es. Claro. Y dominar a la mente, porque donde se enfoca la mente se aumenta la Así energía es. del enfoque. Hay terapeutas del dolor que te puedan enseñar Sí. a nivel psicológico cómo manejar este tipo de dolores y poder Total, superarlo. sí lo hay. Y yo creo que es importante también aclarar, y yo creo que Ramiro lo había Ajá. mencionado, igual que Moisés, primero hay que consultar con tu médico. Exacto. Ese Obviamente es el uno primer tiene que paso. ir por el paso médico y asegurar regular. que tú tengas un diagnóstico o que no tengas un diagnóstico y los medicamentos adecuados. Después tu médico mismo te va a recomendar medicina alternativa. Nosotros caemos en ese tipo de clasificación
clasificación, porque ya utilizamos otros métodos para ayudar al paciente a cómo manejar su dolor. Sí hay técnica, yo creo que Pía también mencionó algunas de esas técnicas, pero es importante llegar al fondo. Pero podemos incluso darle un placebo a alguien o algo También, natural y funciona. decirle esto te va a quitar el dolor y que te lo quite. Y se lo quita con toda seguridad. Sí, porque ya llega un momento que el paciente ya es como decir, es una queja constante, aunque tenga el dolor real. A veces ya llega un punto que si tú realmente piensas, la mente es muy poderosa, que este medicamento te va a ayudar, el efecto placebo hace su efecto. O no tener la mente, o sea, no tener la atención centrada en la enfermedad. Y te voy a decir algo, la gente mayor que muchas veces sufrió cosas desde la juventud y se les va la cabecita por un Alzheimer, por una demencia senil, no tienen ninguna de esas cosas muchas veces que sufrían en la juventud. Entonces la mente consciente tiene mucho que ver. Exactamente, entonces tiene que ver con que, bueno, mira, yo tengo que asumirme de manera presente y qué digo acerca de mi cuerpo, porque mientras más digo que estoy enferma, mientras más me duele, más te va a doler. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Ramiro, entre el dolor y el sufrimiento? Bien, ahí yo incluso agregaría algo. No es lo mismo causar dolor que causar daño. ¿Ya? La persona cuando se queda apegada al dolor, ¿sí? Entonces empieza a cargar con una especie de sufrimiento. Ahora, cuando yo, por ejemplo, intervengo en una persona terapéuticamente hablando desde el aspecto de la psicología, el coaching, estamos haciendo referencia a que lo podemos confrontar y eso le genere algún tipo de dolor, pero no le está causando daño. Si el médico te tiene que aplicar una inyección, te va a doler, pero por el contrario te está haciendo un bien. Entonces hay que saber marcar esa diferencia. Y cuando tú te quedas aferrado a ese dolor, entonces ya lo estás convirtiendo en un sufrimiento que muchas veces es innecesario. Así es, tenemos que hacer una pausa comercial. El tema está interesantísimo. Espero que sea súper útil para todos los que lo están viendo. Y al regreso vamos a entender cómo podemos convertir el dolor en evolución. Ya venimos con más aquí en el Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en el Chateo desarrollando este tema. No dejo de sufrir. Y no es por amor. Entonces, estábamos hablando del dolor, de las enfermedades psicosomáticas, de la hipocondria, del dolor real, gracias a enfermedades crónicas o degenerativas. Pero ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo convertir este dolor en evolución? ¿Cómo salir de este cuadro tan dramático que afecta a nuestra calidad de vida? Yo pienso que de alguna manera siempre se ha planteado de que el crecimiento duele, de que tenemos que trascender precisamente y comprender varias cosas. ¿Qué es lo que eso me quiere enseñar a mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Ahora, ¿cómo también aprender a manejar? Hay una oración que se utiliza mucho en Alcohólicos Anónimos, a mí me encanta, dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Así es. Cuando yo San empiezo a Francisco reconocer la de diferencia, Asís así de sencillo. dijo esa frase. La oración Pero está de muy él. bien, la usa Sí. mucho en Alcohólicos Anónimos y en muchas otras instituciones. Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, siempre se saca un aprendizaje de las circunstancias más difíciles y más adversas. Siempre tiene la doble cara. Entonces, lo primero que hay que hacer es atacar la mente o neutralizar esa mente perversa que te agrava el dolor o ¿cómo empezamos? Tomando de lo que dice Ramiro, que uno crece a veces con los dolores, y es verdad, el cambio viene cuando uno tiene algún dolor o hasta sufrimiento emocional. Después de eso hay que utilizar los recursos, consultar con tu médico, que tu médico te eduque de qué tú puedes hacer para aliviar y controlar. A veces el dolor no tiene remedio, es crónico y hay que controlarlo. También utilizar, ir a ver a un psicólogo que te pueda ayudar en diferentes técnicas. Y para mí, yo creo que una de las técnicas, y hay muchas, pero es esencial, la distracción mental. Exacto. La distracción es muy importante, no solamente para el dolor, pero para muchas otras cosas. Cuando la mente está ocupada haciendo otras actividades, eso ayuda un poquito, aunque sea temporalmente. Y para muchos pacientes que sufren de dolor crónico, un alivio temporal significa mucho. Claro, imagínate que estás en tu cama pensando solamente en el dolor de la rodilla, eso es peor. Claro, la distracción mental y la distracción física también. A ver, porque ¿qué primero recomiendas hacer? primero hay que comprender el dolor. Entonces luego decir de qué manera puedo manejarlo directa e indirectamente para yo mejorar. Por ejemplo,
ejemplo, si tengo dolor en las rodillas, yo te voy a recomendar no solamente ejercicios para las rodillas, pero ejercicios para los músculos, por ejemplo, la parte superior del cuerpo, que te van a aumentar las endorfinas y esto te va a ayudar a calmar el dolor, a manejar el dolor. ¿Las endorfinas qué son? Las endorfinas son unas hormonas en el cuerpo de nosotros que se encargan de manejo de dolor. Son analgésicas. Sí, son Naturales analgésicas e naturalmente internas, y además te ayudan a estimularte también y te brindan ¿Y qué otras también cosas aumentan las endorfinas? A ver. el sexo. El sexo. Por ejemplo, Si a uno le cuando duele tengas dolor, el algo, sexo tiene siempre que tener ayuda. sexo. Bastante. Tremenda bastante. medicina. Claro, pero es que la gente cuando le duele algo, lo primero que se quita es el sexo. Claro, y no, al contrario, eso te va a ayudar de La verdad. risa también te genera endorfinas. Sí. ver Sin cosas lugar a dudas, divertidas. claro que sí. Y sabes, Samar, en estos tiempos de Instagram, de todo lo que estamos viviendo tecnológicamente hablando, también hay grupos para todo. Y eso me grupos de parece un apoyo muy importante que no deberíamos ninguno de nosotros ante nuestras debilidades de desestimar, porque generalmente en esos grupos hay ideas que a veces uno mismo no se le han ocurrido. Así que me parece también importante que la persona busque por internet ese tipo de grupos en el que pudiera pertenecer, bueno, por tener esa enfermedad, por tener ese dolor crónico, pero seguro le van a sumar alguna alternativa. Claro, yo no creo que haya una persona que pase toda la vida con dolor. Yo creo que hay maneras de poderlo controlar. Esa frase de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, Es tiene una cierto. implicación bastante fuerte, Entonces, claro ¿hasta que qué sí. punto una mente positiva puede ayudar incluso a dejar de sentir dolor? Sí, ¿Hasta qué punto? efectivamente, yo pienso que está un punto muy alto. Ok. Definitivamente la mente, la meditación, con hipnosis Meditación. muchas veces nosotros le reducimos de manera significativa el dolor a una persona. Y Crear saben- que puedes superarlo, Claro, creerlo. y ahí es donde iba a hablar una cosita, también tiene que ver con el salirse un poco, y no lo digo con mucho respeto, no estoy desestimando los dolores reales, pero a veces también es una escogencia salirse de la silla de la víctima. Y entonces eso además tiene tantos beneficios, porque a los que tienes alrededor, cuando tú no estás sentado en esa silla de la víctima, probablemente la gente se te acerque más, y eso va a retribuir o va a traer como consecuencia que tengas unas relaciones más sanas. Eso no quiere decir que nunca en tu vida te quejes, pero sí, cuando lo haces de esa manera, que no te sientas en la silla de la víctima viendo todo negativo, probablemente te sumes de otras cosas Así también. es. Y por eso yo le he dicho también a algunos de mis pacientes, no solamente busque un grupo de apoyo que haya pasado por lo mismo, sino busca otros grupos que hagan cosas completamente distintas, que no estén relacionadas. Distracción. Sí, distraer tu mente, busca un grupo, te duele la rodilla, busca un grupo que hagan pintura y otras cosas que tú disfrutes. Es que la distracción mental influye a nivel químico en el cerebro. Así es. Puede Claro. alterar y modificar las químicas del cerebro agrava para el producir cuadro. más ¿Y cómo endorfinas. hacemos con las personas que le tienen miedo al dolor? Es decir, no tienen dolor, pero ya solamente el miedo al dolor los llena de sufrimiento. Primero hay que tratarles el miedo. Es decir, porque desde el punto de vista psicológico nosotros podemos abordarlo y generalmente las personas no nacemos sino con dos miedos. El miedo al caer al vacío y el otro el miedo a los ruidos fuertes. Entonces, en ese orden de ideas, poder acompañarlos a la trascendencia de ese miedo. Y cuando la persona va trascendiendo el miedo, entonces obviamente es capaz de desarrollar habilidades para ser más tolerante al dolor e incluso hasta para disminuir ese dolor. Y Así es, exponerse así. a esas situaciones también poco a poco, porque sabemos que muchas personas crean fobias por experiencias que tuvieron en su niñez y le tienen, vamos a decir, la fobia al dolor. Entonces esas personas tienen que a veces exponerse de una manera graduada y también bajo la supervisión de Así un es. profesional. Mira, nada es permanente, todo pasa, todo es temporal. Como dice mi querido Ramiro, no hay cuerpo que resista, ¿verdad? Sí, no hay mal que dure 100 años No hay ni mal cuerpo que lo 100 resista. dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Lo importante es rodearse de la familia, buscar ayuda profesional y sobre todo mantener esa actitud positiva que te puede ayudar a vencer no solo el dolor, sino cualquier reto o desafío que tengas en tu vida. Sí, lo puedes lograr si decides hacerlo. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos valiosos consejos compartidos a lo largo del programa y como siempre los invitamos a mantenerse conectados con nosotros día a día en este su programa favorito del chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad.